Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Vamos a iniciar un nuevo video en donde vamos a aprender a hacer una grilla Bootstrap, ¿no es cierto?, de 12 columnas en Illustrator para que nos sirva como retícula para el diseño gráfico de nuestro sitio web. La ventaja de esto es que nos va a permitir hacer un sitio web tanto en la vista de escritorio como en la vista móvil, para que después el desarrollador, el diseñador frontend, ¿no es cierto?, pueda tomar este diseño y se pueda guiar para poder levantar el código a través del framework Bootstrap, ¿vale? Entonces, manos a la obra. Lo primero es ir a setear nuestro archivo. Para eso voy a presionar en archivo nuevo. Y como lo veíamos en clase, voy a setear esto en píxeles. Lo más probable es que tú lo tengas en puntos, ¿ya? Entonces lo voy a cambiar a píxeles, 1300 píxeles de ancho, para hacer la totalidad del sitio, ¿ya? Tengo un sitio web acá que nosotros mismos diseñamos en mi empresa, donde lo voy a ocupar para explicarte el concepto de los 1300 píxeles, ¿ya? Yo les explicaba a mis estudiantes, ¿no es cierto?, que en este curso, solo en este curso, conmigo íbamos a ocupar esa medida, ¿ya? Porque en realidad esta medida puede variar. De hecho, si trabajas tú en Adobe XD, esta medida va a ser de 1920, ¿ya? Nosotros vamos a ocupar 1300, con 1300 basta, es suficiente como para poder levantar un diseño gráfico de esta característica y que después sea pasada a sitio web, a código, ¿ya? Entonces, primero, tenemos de orilla a orilla o de borde a borde, ¿no es cierto?, de lado a lado en este browser, una imagen, por ejemplo. Acá están los Townhouse, ¿no es cierto?, con el volcán Villarrica de fondo. Esta imagen va a ser representada en nuestra grilla Bootstrap a 1300 píxeles, ¿ya? Y si nosotros aplicamos el ojo de sondera, ¿ya?, aquí tenemos un marco desde acá hasta acá, que va a ser nuestro container, ¿ya? Esto es a modo de refrescar un poco la memoria de los contenidos que vimos en clase. Entonces, volvemos a nuestro Illustrator, lo seteamos a 1300 píxeles de ancho y la altura va a depender de lo que tú necesites. Por ejemplo, este sitio es bastante largo, ¿ya? Entonces, obviamente en 800 píxeles no me va a caer, pero yo después puedo ir agrandando la mesa de trabajo para poder tener mayor superficie a trabajar. Volvemos entonces con Illustrator. 1300 píxeles de ancho, 800 píxeles de altura por ahora, como el seteo inicial, ¿no es cierto? Y color RGB, porque vamos a trabajar en colores de pantalla, ¿ya? La web se mueve con RGB, no con CMYK. CMYK son el sistema de color para impresión, ¿ya? Entonces, vamos a crear y deberían tener esta misma vista o algo parecido. Les recuerdo que yo seteo mi espacio de trabajo según lo que yo esté necesitando en ese momento de Illustrator, ¿vale? Entonces, voy a sacar un poquito de zoom con el Z, puedo sacar la lupita. Si yo presiono clic, hago zoom. Y si presiono el Option, ¿no es cierto?, en Mac, voy a hacer un clic y va a sacar este zoom. En Windows es con el Alt, el Option es Alt, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser sacar esta herramienta de rectángulo, que la puedo sacar con la tecla M o la presiono en, en este conjunto de herramientas, ¿vale? Si hago clic fuera de este rectángulo, tengo este rectángulo con un borde negro, ¿no es cierto?, un trazo negro con un relleno blanco. Entonces lo que yo voy a hacer es pintar esto de rojo, el relleno, y el trazo lo voy a eliminar. Quiero solamente el relleno. Si hago clic afuera, me queda la columna en rojo. El rojo ojalá que sea el de acá de la esquina. ¿Te fijas? Bien, como bien marcado hacia la esquina superior derecha. Ya. Entonces, ahora lo que necesito es generar 12 columnas para trabajar en Bootstrap, ¿ya? Entonces yo con el AL voy a duplicar esta columna. Mira, si yo me pongo arriba y presiono el AL, el cursor cambia. No sé si lo alcanzas a notar ahí en tu pantalla.
pero de pasar a hacer una flecha como con un rectángulo, ¿no es cierto? Al presionar Alt, se achica esta flechita negra y detrás se pone una flechita blanca, ¿ya? Al, al estar marcada la flecha blanca, eso me indica, sin soltar obviamente el Option o el Alt, me indica que yo puedo hacer un clic sobre este objeto y lo voy como a duplicar, ¿ya? Pero esto se me puede, si yo lo tiro hacia el lado, se me puede ir hacia abajo, hacia arriba. No voy a tener ese control, a no menos que sin soltar el Alt ni el clic presione Shift. Y mira, ya me lo va a dejar y no puedo ni subir ni bajar este elemento. Obviamente, igual si lo esfuerzo en un momento va a bajar, pero este Shift te va a ayudar a mantener, por lo menos de forma muy sencilla, el mismo eje. Entonces, una vez que ya lo tenga por ahí, más o menos, ya, esto no tiene una medida, es solamente al ojo, voy a soltar todo y me va a dejar de esta forma la segunda columna. Entonces, yo necesito 12 columnas porque estamos haciendo las 12 columnas de Bootstrap, ¿verdad? Yo ya tengo este movimiento en la memoria RAM del computador, ¿vale? Entonces yo necesito duplicarlo 12 veces y lo voy a duplicar simplemente presionando el control si estás en Windows más D o el Command D si estás en Mac o obviamente el Windows D si estás en los híbridos del instituto. Entonces, control D, pum, 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 12 veces. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Súper, ya. Pero resulta que ahora la grilla quedó súper grande. Se pasó a los 1300 píxeles. No hay problema. Lo que vamos a hacer es agrupar esta grilla con comando D o control G o Windows G, dependiendo de donde estés trabajando, ¿ya? Y ya al tenerla agrupada, la puedo mover de forma uniforme todas las columnas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué la agrupamos? Porque cuando nosotros miramos el sitio web, decimos, ok, todo esto de borde a borde mide 1300 píxeles, pero de acá va a medir 1200 píxeles, entre este cuadro y este cuadro. Entonces esta grilla la vamos a dejar a 1200 píxeles de ancho. Y la vamos a centrar después en nuestra mesa de trabajo. Ojo que para centrar en la mesa de trabajo o alinear en la mesa de trabajo, la herramienta alinear tiene que estar seleccionada la opción de alinear con mesa de trabajo, porque si está la alineación de la selección, pues va a tener problemas al momento de moverla, ¿ya? Ahora, por lo general, ¿cuándo pasa el tema de alinear con selección? Cuando tú tienes más de un elemento, ¿ya? Por ejemplo, ella está con alineado en selección, porque yo selecciono estos dos elementos. Yo voy a borrar uno, ¿ya? Y al alinear ya automáticamente Illustrator dice, bueno, no tiene con qué otro elemento alinear este objeto, por ende le vamos a mostrar al tiro la opción predeterminada de alinear con la mesa de trabajo, ¿ya? De todas formas, fíjate, ¿ya? Entonces, seleccionamos nuestras columnas y las voy a centrar al medio. Voy a subir esto, voy a bajar este extremo, ¿no es cierto? Y ya tengo esta apariencia, ¿no es cierto? Ahora, abrí las capas para que no perdamos de vista las capas. Las voy a dejar un poquito más juntas, de hecho. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con estas columnas? Ahora que las tengo pintadas en rojo y están las 12 columnas que miden exactamente igual y que tienen el mismo espacio de separación de medianil, ¿ya? Le voy a dar una opacidad. ¿Ya? ¿Por qué? Te lo voy a explicar al tiro. ¿Ya? Y me voy a robar al tiro esta imagen, de robar así como de buen sentido de la palabra, chiquillos, no vayan a pensar que estoy robando de adrede. Ya, entonces la voy a buscar, perfecto, acá está. Pum, ya, súper, copiar imagen, está hermosa esta foto. Ah, espérate, antes, ya. Tengo la grilla, ¿no es cierto? Y la voy a dejar, en este caso yo la trabajo siempre al 15%. Les voy a explicar por qué después ustedes deberían trabajarla al 50% o al 40%. ¿Ya? Voy a generar una nueva capa y a esta nueva capa le voy a poner arte.
la voy a seleccionar con un clic y la voy a dejar abajo de capa 1. Fíjate que está abajo, no adentro. ¿Ya? Y en capa 1 le voy a poner el nombre de grilla Bootstrap. Voy a bloquear la primera capa y en la capa de arte voy a pegar la imagen que estoy ocupando para este ejercicio. ¿Vale? Entonces voy a achicar de un extremo chico con el V y el Shift, haciendo clic me mantiene la proporción. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de esto? Que esto, si mide 1300, debería llegar hasta acá por lo menos, ¿sí? De hecho, yo puedo tomar esta imagen y acá arriba asignarle los 1300 directos y luego lo centro a la mesa de trabajo. Entonces, mira, si tú te fijas bien, está la transparencia de las columnas, pero aún así yo puedo ver la gráfica de fondo, ¿vale? Puedo ver la gráfica de fondo. Entonces, eh, si yo apago esta columna, veo mucho más limpia la gráfica y puedo ir viendo. Entonces, ¿por qué yo les digo que a ustedes les conviene trabajar con las columnas un poco más grandes? Porque resulta que después cuando tú sigues diseñando hacia abajo, te enfocas tanto en diseñar o en ubicar los elementos que pierdes de vista la grilla. Y la grilla es súper importante porque es tu guía visual. ¿Ya? Entonces, si tú la trabajas al 50%, esto va a tener mucho más presencia. Entonces, te va a obligar, sin querer, a trabajar dentro de esta grilla. Y después te va a obligar a apagar esto para que tú veas cómo va quedando el sitio. ¿Ya? Entonces, voy a tomar otro recurso de este mismo sitio. En este caso va a ser el logo. Muy recomendado este sitio. O sea, esto es Tom House. Yo estuve ahí el año pasado, prácticamente hace un año atrás. Maravilloso, lo pasé súper bien. Ya. Entonces, voy a poner el logo acá, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Yo les explicaba, ¿no es cierto?, que esta grilla Bootstrap o el framework de Bootstrap trabaja en base a la proporción. Entonces, si yo pongo este logo, por ejemplo, el elemento acá, lo ubico entre las columnas, ¿no es cierto? Justo donde termina y empieza la columna. En este caso va a medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas, el logo, ya 9 columnas. Y la proporción es esta. Si yo con Shift esto lo achico, a 3 por ejemplo, a 3, voy a quitarle un poquito de opacidad a la grilla para que puedan ver lo que estoy haciendo. Lo voy a dejar en 35%. Ya, ahí sí. Si yo la escalo a 3 columnas, vale decir 1, 2, 3 columnas, ¿no es cierto? Como esto está en proporción, teóricamente esto debería caer 3 veces exactamente iguales en el largo de 9 columnas. Y ahí tenemos 3 veces el logo que se repite en 3 columnas, ¿no es cierto? Cada uno, que hace el mismo ancho igual al logo que está en 9 columnas. ¿Ya? Entonces, bajo esa primicia opera Bootstrap, que todo lo que tú coloques dentro de las columnas va a estar en igual proporción que el resto de sus elementos en la gráfica. ¿Ya? Ojo, que esto, si tú lo colocas así, eso ya sale de la grilla Bootstrap. ¿Te fijas? Se queda fuera. Entonces, ese elemento ya no está en proporción con respecto al otro. Pero si tú haces algo así, mira, tú achicas por ejemplo de este lado también, y en realidad tú tomas los 9 bloques de este caso, como que fuera un bloque total, y después tú lo alineas, ya, lo alineas al centro, eso sí va a estar en proporción. ¿Por qué? Porque finalmente la columna va a tener un margen acá, ¿no es cierto? Visual, y otro margen visual acá que debería ser exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí termina, por ejemplo, el logo, ¿te fijas? Ahí tiene como una punta, por decirlo así, el icono de este lado. ¿Ya? Entonces, si yo tomo estos 3 elementos, el logo más los márgenes que hice, va a estar en proporción. Va a estar en proporción, ¿ya? En la misma proporción de los 3 logos.
Entonces, tú deberías traer tu arte, deberías prepararlo de esta forma cuando quieras trabajar un sitio web, ¿ya? Entonces esto yo igual lo voy a llevar a una proporción de 4 columnas y lo voy a centrar acá y después lo voy a bajar un poquito más para que tenga más contraste. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo después en el código Bootstrap, acá, voy a escribirlo acá, en el código del HTML, esto lo podría escribir así, div class igual container fluid. Voy a agrandar la letra, no te preocupes. ¿Ya? Acá pondré todas las etiquetas anidadas. Y aquí voy a cerrar el div. Entonces, voy a agrandar esto como te digo, no te preocupes. ¿Ya? Esto lo voy a dejar por acá y le voy a dejar un fondito, un fondo negro. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí tenemos esta explicación desde acá, ¿no es cierto? Entonces, container fluid. Ya, yo prendo la grilla y esto está de extremo a extremo. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces ya sabemos cómo funciona la proporción, cómo funciona el container fluid. ¿Ya? Entonces ahora vamos con la otra parte, que en realidad sería la parte de las tarjetas de servicio. Esto aquí se forma porque obviamente en una vista responsiva, ahí sí está con la vista responsiva, ¿te fijas? Ya, entonces voy a seleccionar esta imagen. Insisto, estos son recursos solamente que estoy ocupando para este ejercicio. Copiar imagen. Entonces voy a emular más o menos lo que está ahí en el sitio, que debería ser algo, si son 3 tarjetas y esto está esto es 12, hay que dividir 12 en la cantidad de tarjetas que yo quiero, que son 3. Por ende, cada columna debería medir 4 columnas, ¿ya? Pues, valga la redundancia. Entonces, a ver, veamos cómo está el diseño de esto. Ya está a tope. Perfecto. La columna está así, voy a copiar este mismo texto. Pum. Ya. Ya me gusta más esta. Ah. 1, 2, 3, 4 columnas. ¿Ya? Con el M o con el rectángulo voy a hacer la otra forma que tiene que esta tarjeta, esta card que se llama. En Bootstrap se llama card. ¿Ya? Y fíjate que acá, voy a apagar la grilla, me aparecieron estos como puntos, ¿no es cierto?, dentro de este rectángulo. Estos son vértices, entonces si yo los tomo con un clic, puedo curvar los bordes al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces lo voy a curvar por ahí. Acá lo puedo controlar, también lo voy a dejar en 15. Y le voy a decir que sea solamente el borde, pero este borde era como gris, ¿no es cierto? Entonces lo voy a llevar al color gris. Y todavía está muy grueso. A mí me gusta más fino y elegante, siempre fino y elegante. Ahí sí, ¿ya? Entonces teníamos un texto acá que con la herramienta de texto o el T yo puedo seleccionar el margen sin soltar el clic del mouse. Mira, hay dos formas, te lo voy a explicar al tiro mejor. Si yo selecciono el texto, ¿no es cierto? O con la letra T, voy a sacar la herramienta de texto. Si hago clic, me va a escribir ahí y yo no voy a tener control sobre este texto, va a seguir de largo. A diferencia que si yo hago un clic con la misma herramienta T, ¿no es cierto? Herramienta T, hago un clic y sin soltar, hago este margen, ¿no es cierto? Este margen de texto. Yo al soltarlo, ya me quedó el texto en un margen, ¿te fijáis? Sin margen, con margen. Entonces, esto, o más que margen, zona delimitada de texto. Eso es realmente lo que está bien dicho, ¿ya? Esto no tiene un límite, yo puedo seguir escribiendo para allá, para allá, para allá. Por ejemplo, este mismo párrafo que voy a pegar acá, voy a copiar este, ¿ya?
pum. ¿Te fijáis? Quedó ahí. Entonces después si yo lo quiero acomodar acá, se me va a empezar a deformar el texto. A diferencia de esto, que yo al controlar la zona, lo puedo copiar sin ningún problema. Ya, voy a separar esto, lo voy a centrar, porque está centrado en el diseño, no sé, esto acá. Y le voy a dar una... ahora no tenemos itálica. Ya, no importa si finalmente es un... Voy a ocupar el Bética y aquí deberíamos tener una itálica, 57 itálica. A ver, busquemos 57, aquí oblicua. Ya, esa. Entonces, y en vez de 12 lo vamos a dejar a 16. ¿Por qué? Porque 16 es el tamaño de tipografía que trae Bootstrap por defecto. ¿Ya? Entonces, insisto, esto es para el ejercicio solamente. Voy a hacer el botón, el botón que está también en la web, con el color azul. ¿Ya? Perfecto. No es este azul, pero debería ser un azul parecido. Lo voy a oscurecer un poquito más que para que se parezca al azul corporativo de Solilog. Perfecto, entonces tengo mi botón y a esto que le falta el texto. Entonces le voy a poner aquí con la herramienta T arriba, le voy a escribir reservar. No me acuerdo si decía reservar. Conoce más. Ya. Conoce más. Voy a centrar el texto, ¿no es cierto? Ya bien, está centrado acá, lo voy a pintar blanco y después voy a seleccionar ambos elementos con el Shift. Shift en el botón y el texto ya está centrado. Entonces si lo muevo, se mueven los dos elementos. Y aquí lo vuelvo a centrar con la herramienta central. Fíjate que tiene que ser con alinear con selección. ¿Ya? Entonces, obviamente esto ya tengo todo centrado, pero igual voy a revisar mi guía Bootstrap. Y esto es lo que te decía, mi grilla Bootstrap, que si tú la tienes muy clarita al principio, te empezás a olvidar de la grilla porque en un momento la apagaste, ¿cachai? Entonces después como que se te olvida esa grilla Bootstrap, ¿vale? Entonces para mí es suficiente trabajar este porcentaje, pero insisto, te recomiendo trabajarlo al 50 o 45% mínimo. Perdón, no lo había seleccionado, ahora sí. ¿Ya? Ok, entonces, si te fijáis, acá le falta estar en la grilla, porque hay que trabajar con zoom siempre. ¿Ya? Porque si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. ¿Para qué lo vamos a estar haciendo a media, no es cierto? Entonces yo busco esta interfaz donde yo puedo achicar o agrandar el elemento, la car, y lo voy a dejar dentro de la grilla Bootstrap. Ahí está. ¿Te fijaste? Ya. Voy a revisar al otro lado. Y me parece que acá está el punto. ¡Pum! Listo. Tú también podías hacer ese sonido. ¿Sí? ¡Pum! También lo podías hacer. ¿Ya? Entonces, ¿tenemos certeza de que este texto está centrado? No, no tenemos certeza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a centrar el elemento. Con un clic vamos a seleccionar todos estos elementos. Mira, ahí están seleccionados. Y los vamos a centrar. Entonces, fíjate que ahora se volvió a correr de la grilla. No importa. Con control G, yo ya seleccioné, o sea, agrupé todos los elementos, ¿no es cierto? Y ahora que están agrupados, yo vuelvo a poner este elemento en orden. ¿Ya? Vuelvo un elemento en orden. Listo. Y ¡pum! Ahí sí, me había faltado el sonido. Ya, entonces, oiga, profe, pero este botón está más grande que la grilla. Exacto, está más grande que la grilla. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alinearlo a la grilla. Como yo tengo seleccionado todos mis elementos, yo puedo presionar comando Shift G o control Shift G para deseleccionarlo o desagruparlo, mejor dicho, perdón, o con el cursor blanco o con la letra A, ir directamente a este elemento, ¿no es cierto? ¿A cuál? Al botón, ¿ya? En este caso lo vamos a desagrupar nomás, control Shift G, ¿ya? Y ahí me selecciono el botón. Y fíjate lo que voy a hacer. Voy a tomar de este punto que me da la interfaz cuando yo selecciono el botón y lo voy a llevar a la grilla. Yo ya sé que el elemento está centrado, entonces no me preocupo de centrarlo de nuevo, pero sí me preocupo de que quede a la grilla. Y la grilla tiene que, si la línea está ahí, este elemento tiene que estar alineado con la grilla.
voy al otro lado, lo mismo. ¿Te fijáis que acá le faltaba un par de píxeles? Entonces, insisto, siempre con zoom para hacerlo bien, ¿ya? Entonces, si yo apago esto, yo ya tengo acá, bueno, sale la lupa, ahí sí, yo ya tengo mi tarjeta, ¿verdad? Que es la primera tarjeta del lado izquierdo que tenemos acá. De hecho, esto es un poquito más clarito. Discúlpenme, yo soy súper perfeccionista, así que soy exigente con el diseño y perfeccionista. Ya, ahí se parece más. Claro, tiene un título, no importa. No, lo mismo. Esto es un ejercicio. Entonces, tengo mi etiqueta, o sea, mi car, perdón, y la voy a seleccionar todo. Control G de nuevo, o comando G, ¿para qué? Para agruparla. ¿Ya? Para agruparla. ¿Okay? Ya, entonces, ¿por qué la voy a agrupar? Por lo siguiente, porque resulta que acá en el sitio hay tres, ¿cierto? 1, 2, 3. Entonces yo acá estoy replicando este arte y voy a tomar este grupo y con el alt de nuevo, o con el option, dependiendo si estás en map, y un clic y con shift voy a arrastrar esto hasta el lado, ¿verdad? Justo a la grilla busca, justo. Insisto, con zoom para hacerlo bien, porque si no lo vamos a hacer bien, mejor no lo hagamos. ¿Ya? Y de nuevo con A, volvemos a duplicar. Ojo que ahí si ocupas control D, como lo hicimos arriba, al mover el elemento cuando lo acomodaste a la grilla, vaya a perder esa acción en la RAM, entonces no te va a salir el duplicar. Te va a salir la última opción porque duplica la última acción. Ya, entonces acá tenemos las tres tarjetas. Entonces yo cierro esto, o sea, perdón, apago la capa y yo ya tengo mis tres tarjetas en el lienzo, ¿te fijáis? De forma ordenada y con proporción, ¿verdad? Entonces, voy a hacer lo mismo que hice acá arriba. Acá tenemos nuestra línea, nuestra grilla bootstrap, que esto representa el contenedor, ¿verdad? Entonces yo voy a tomar esto acá y en vez de que sea hasta el ancho, lo voy a llevar ahí, que sea a los 1300, lo voy a llevar a 1200 píxeles. De hecho, acá está, 1200 píxeles, 1200 píxeles. Y lo voy a centrar, ahí quedó centrado. Entonces, ¿cómo pongo esto en código? Pongo this class container. Y acá pondré la etiqueta anidada, ¿vale? Entonces, importante guardar. Yo no voy a guardar, pero ustedes guárdenlo. ¿Ya? Si es que quieren también. Entonces, mira, en resumen, tenemos nuestra grilla Bootstrap con las 12 columnas para la vista de escritorio, donde nuestro logo está en proporción porque está justo en 4 columnas. Tenemos nuestra imagen del container fluid que llega de borde a borde y mide 1300 píxeles. Y también abajo tenemos nuestras tarjetas, nuestros car, ¿no es cierto? Que cada una mide 4 columnas y en total las 4 juntas deberían medir 1200 píxeles. Ya mira, casi. ¿Vale? 1200. Ahí lo vamos a hacer. Listo. Ahí sí, 1200 píxeles. ¿Ya? Y acá tenemos entonces el código explicado cómo se pondría. Ojo que después de esto va un row y van unos div, los call, ¿ya? Que eso es lo que vamos a ir viendo en clases presencial. Insisto, estos videos los hago para reforzar el ejercicio que se hizo en clase, no la teoría. ¿Ya? Si quieren un video con la teoría lo podría hacer, claro, pero eso tiene otro costo. Entonces, ya. ¿Por qué estamos haciendo esto en cuanto al escritorio y qué pasa con la vista móvil, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaría acá? Estamos haciendo esto porque cuando yo desbloqueé esta grilla, yo ya puedo duplicar ambas capas en mi mesa de trabajo. Entonces pongo editar mesa de trabajo, voy a duplicar, la voy a poner por acá al ladito y mira lo que va a pasar acá. Poner atención. En ajustar documento, editar mesa de trabajo, voy a, en vez de 1300 píxeles, lo voy a llevar en este curso conmigo. Obviamente no es una medida internacional estandarizada, ¿ya? Pero es una medida que te va a servir para trabajar. Le va a dar 520 píxeles, ¿vale? Y estos 520 píxeles va a representar tu vista móvil, ¿ya? Entonces, mira, si acá tenemos 12 columnas
que miden 1200 píxeles, en donde la mesa de trabajo mide 1300, acá si mide 1500, o sea, perdón, si mide 520 la mesa de trabajo, esto debería ser menor a la mesa de trabajo. Entonces lo vamos a trabajar a 500 píxeles. ¡Pup! Y ahí ya tenemos nuestra grilla al medio. Insisto, dependiendo del largo, que tú puedes hacer que esta grilla sea más alta o más baja. ¿Ya? Entonces, tenemos los mismos elementos que tenemos en la vista escritorio. ¿Y cómo lo ordenamos? De la siguiente forma. Vamos a partir con el de arriba. Primero, el logo, ¿no es cierto? Voy a bloquear esta capa. El logo, ¿ya me sigue todavía en proporción? Sí, fíjate que todavía sigue en proporción. Pero aún así igual lo podríamos achicar un poquito más y dejar a... Esos son los efectos especiales del zoom, por si acaso. ¿Ya? Los podríamos dejar a 8 columnas si es que no me equivoco. Porque si hay 2 acá, deberían haber 2 al otro lado. Y 2 más 2 son 4, menos 12, 8. 1, 2, 3, 4, perfecto. Maravilloso el cálculo. Ojalá que la NASA no encuentre este video para que no me lleve. Ya. Entonces, después tenemos nuestra imagen de fondo. Y esta imagen de fondo, de nuevo, vuelve a 520 píxeles. ¿Sí? 520 píxeles. Entonces yo lo voy a controlar desde acá. El ancho 520 píxeles y esto lo voy a centrar junto con la mesa de trabajo. Si apagamos, ya tenemos esta imagen de escritorio, ya la tenemos ubicada en nuestra vista móvil. ¿Ya? Obviamente acá tú puedes volver a acomodar el logo, ¿ya? O aplicar otro efecto para que finalmente tenga un buen contraste, ¿ya? Porque acuérdate que como diseño tiene que tener un buen contraste porque si no se va a perder. Ya voy a achicarlo un poquito más, de hecho. Súper. Entonces por ahí estamos como dicen por ahí, tiki taka. Como dicen los abuelitos. Es como de abuelitos, ¿no es cierto? Ya. Entonces esto lo voy a llevar acá y mantengo el mismo código. ¡Wow! El mismo código para vista móvil y vista escritorio. ¿Sí? Así es. Entonces lo voy a dejar por acá. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con estas tarjetas? Estas tarjetas en la vista móvil se van a acomodar. Estas que miden 4, ¿no es cierto? Se van a acomodar de esta forma. Ahí, acá. Voy a bajar un poco esto para después incorporarlo. Y esto es lo que te decía. ¿Te fijáis que necesitamos más mesas de trabajo? Ya. Acá hay dos opciones y voy a duplicar una tarjeta para explicarte las dos opciones. La primera opción sería en ningún caso mantener las 3, sino que 2. ¿Por qué 2 y no 3? Porque si no quedaría muy chiquitito. Pero si tenemos 2, ¿no es cierto? Si tenemos 2, bien alineadas, yo podría asumir que cada una de estas va a tener 6 y 6. ¿Por qué? Porque 6 es la mitad de 12. Serían, si son dos elementos, entonces son 12 dividido en 2. Y chup. Ya. No, por eso el sonido era así, pero bueno. Ustedes sabéis que ahí tú ya sabes que va un efecto de sonido. Entonces ahí, pum. Ah, así era, pum. Ya. Ahí está, pum. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Alineando estos elementos a la grilla buzzer. Pum. ¿No es cierto? Y pum. Listo. Ya. Entonces acá tenemos. Ahora, ¿te puedes olvidar un poco de este botón con respecto al tema? Sí, porque ya sabemos que está en proporción. ¿Ya? Entonces tú no es necesario que lo vuelvas a achicar o agrandar, sino con manteniéndolo está bien, ¿ya? Porque eso está en proporción, insisto. Y además debería tener el mismo margen aquí que acá y que acá. Ya, maravilloso. Entonces está en proporción. ¡Pum! Borramos. Ya, esa es una opción. Si tú me preguntas, igual queda bastante buena, ¿cachai? Porque tenéis optimización de altura en la web y tenéis de forma muy ordenada dos tarjetas. ¿No? Vamos a ver la tipografía. ¿De qué tamaño quedó? La tipografía quedó de tamaño 9. ¡Ups! ¡Ay!
ahí está muy chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá en la vista móvil? Agrandarla. ¿A cuánto? Podríamos agrandarla incluso hasta 12 sin problema. Y después tendríamos que acomodar estos elementos. Mira, con el cursor blanco yo voy a hacer un clic acá nomás, sin tomar el texto. Y lo voy a bajar. ¿Ya? Pues voy a tomar este texto y lo voy a agrandar un poquito más abajo. Y lo voy a agrandar un poquito más y le puedo dar un poco más de tipografía, como a 13, por ejemplo. ¿Ya? Y como yo tengo un área de texto marcada desde el inicio, ¿no es cierto? Como margen, como zona de texto, perdón, por más que agrande esto, jamás va a pasar esa zona. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar en 14. Y 14 ya es una tipografía o sea, un cuerpo de tipografía bastante aceptable para una vista móvil. O sea, cualquier celular lo vaya a poder leer sin problema. ¿Vale? Ya, esa es una alternativa. Y la otra alternativa, voy a borrar esta tarjeta de abajo porque no la ocupo más. La otra alternativa es que esto pueda quedar, bueno, en realidad tenéis muchas alternativas acá. La otra alternativa es que esto, finalmente, en vez de que sea de 12 columnas o de 6, para que quede un poquito más grande, la puedes diagramar a 8 columnas. 8 columnas. Con zoom, porque si no lo vamos a hacer bien, mejor no lo hagamos. ¿Ya? Entonces aquí yo ya tengo esta tarjeta a 8 columnas que también va a funcionar en una vista móvil. ¿Ya? Entonces, ¿de qué va a ir dependiendo este criterio? De lo que tú quieras trabajar como información. ¿Ya? Y hay otras veces que también tú puedes hacerlo a 12 columnas. ¿Ya? Yo en realidad para este diseño no te lo recomendaría así de esta forma a 12, pero ya es un criterio tuyo, colega, entonces tú tienes que tomar esa decisión. ¿Ya? Y finalmente hemos llegado a la vista móvil de nuestra vista escritorio. Ya, voy a tomar esto acá y esto fíjate que de grilla a grilla acá, o sea, de columna a columna en la grilla, esto también va a ser un container. Voy a checarlo. ¿Por qué no puedo checarlo? Vamos. Ahí sí, lo estaba seleccionando mal. De container. Entonces, mira, ¿cuál es la gracia de esto? Que fíjate que acá es el mismo código que puse acá. Y el de acá es el mismo código que está acá. ¿Ya? Entonces, con esta gráfica y estos códigos, esto lo voy a poner en otra capa para que quede como más ordenadito. Códigos. ¿Ya? Con estos códigos, en el fondo yo podría manejar la vista escritorio y móvil al tiro. ¿Ya? Eso. Ya chavales, espero que este video les sirva y cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar, ya saben cuáles son mis medios de comunicación. Que tengan, bueno, un buen día, una buena noche, una buena tarde, una buena mañana, dependiendo de la hora que estén viendo el video, pero que tengan algo bueno hoy día. Eso, nos vemos, chao.